buenos días a todos los televidentes, padres de familia, niños, por estar nuevamente en nuestro programa de todos los jueves a las 10:30, Mi Amigo el Doc, donde tenemos temas de excelencia en pediatría para que cada día seamos mejores padres con nuestros hijos. Bueno, hoy les va a fascinar el programa, yo creo que van a estarse la media hora sin levantarse del televisor, y es la radiología infantil. Yo pienso que a todos nuestros hijos alguna vez en la vida nos han tenido que hacer una radiografía, tenemos muchos temores, si hacen daño, si no, los beneficios. Y para eso tengo un invitado de excelencia hoy, que es el doctor Hugo Ferreira. El doctor Hugo Ferreira, a pesar de ser un santanderiano de pura cepa, lo tuvimos mucho tiempo por fuera de nuestra ciudad. Él es médico cirujano de la Universidad del Rosario en Bogotá. Posteriormente hizo un posgrado en radiología en la Fundación Santa Fe Bogotá, y finalmente se desplazó a España a un hospital famosísimo. Doctor Hugo Ferreira, buenos días y gracias por tenerlo aquí en nuestro set. Muchas gracias, doctor García. Es para mí un placer acompañarlo en este programa y contribuir a esa labor tan importante que es informar a los papás con respecto a los exámenes de diagnóstico con radiología. Bueno, entonces decía que su experiencia es muy vasta y vamos a aprovechar los conocimientos, sobre todo que trajo de España en el Hospital Vall d'Hebron en Barcelona, que es un hospital de excelencia en radiología infantil. ¿Qué es esto? Porque antiguamente cuando nos tomaban una radiografía, por lo menos a mí de pequeñito, era igual que me llevaran donde el radiólogo de adultos al radiólogo de niños. ¿Hay alguna diferencia importante en esta especialidad? Bueno, sí, muy importante esa pregunta porque a veces en la vida cotidiana no se establecen esas diferencias y de pronto la ansiedad de los padres cuando llevamos nuestros hijos al médico hace que no puedan percibirse esas grandes diferencias. La diferencia está desde el manejo del paciente mismo hasta la interpretación diagnóstica de los hallazgos que vamos a encontrar en estas imágenes diagnósticas. En cuanto al manejo del paciente, se tiene que tener una disposición especial, saber que en la consulta nuestra no solo hay un paciente como es el paciente adulto, el paciente no va solo como es el paciente adulto, sino que va el papá y la mamá acompañando a ese niño. Y a veces la abuelita y la tía y la madrina, ¿no? Y a veces a otros miembros de la familia, exactamente. Entonces, el radiólogo infantil, el radiólogo pediátrico, debe tener esa habilidad de integrar a la familia en la consulta, hacer un aliado más en la consulta para lograr que el paciente se tranquilice, el niño. Normalmente el niño va ansioso, la mayoría de los niños le tienen miedo a los médicos, entonces es muy importante que ese radiólogo pediátrico aborde la consulta con ese contexto, de que no está solo con el paciente, sino que hay otras personas y que esas personas hay que hacerlas aliadas a la consulta. Una vez logré uno examinar al paciente, hay que tener en cuenta de ofrecerle un ambiente tranquilo para que el paciente no se mueva durante la exploración, y finalmente la interpretación de los hallazgos difiere potencialmente porque los diagnósticos que podemos pensar en el niño son diferentes a aquellos diagnósticos que podemos pensar en los adultos con la misma sintomatología. O sea, que no es lo mismo un adulto que un niño, que a veces pensamos que es que el niño es un adulto pequeño y no. El concepto es muy diferente, la abordada de los niños es muy diferentes, por eso la importancia de aprovechar un radiólogo infantil como el doctor Ferreira, que es el jefe del Departamento de Radiología Infantil de la Clínica Materno-Infantil San Luis. He oído que usted también es muy experto ya en procedimientos invasivos en radiología, como eso de tomar biopsias. En programas anteriores habíamos hablado de los niños que tienen problemas renales, y esos niños muchas veces hay que tomar una pequeña porción de su tejido, que es lo que se llama biopsia, y eso no se puede hacer a ciegas, hacerlo por guía ecocardiográfica. ¿Qué nos podrá contar, doctor Ferreira, de eso, si tú haces los procedimientos, en qué consisten y si son muy frecuentes o no? Vale, sí. En ese aspecto hemos creado como un equipo multidisciplinario con el Departamento de Nefrología Pediátrica de la clínica, con la doctora Lida Martínez y la doctora Pilar Amado. Todos los martes a las 7 de la mañana hacemos biopsias renales guiadas por ecografía en niños. Lo hacemos en salas de cirugía con anestesia general. Entonces, eso nos ha permitido ganar una experiencia muy bonita
y contribuir de una forma rápida, eficiente y segura en el diagnóstico temprano de las patologías renales para poder empezar a iniciar un tratamiento específico, ¿no? Entonces, creo que ha sido una experiencia muy bonita para nosotros también. Hay mucho riesgo de complicación con los pacientes porque uno de papá le dicen, bueno, me van a hacer una biopsia o anestesia y eso es por punción, que es un catéter que va a través de la piel, ingresa dentro del cuerpo, pero ahí está la guía ecografía para evitar complicaciones. ¿Es frecuente la complicación y cuáles son así el riesgo más grande que tiene un niño de estos? Para fortuna nuestra, las complicaciones que hemos tenido nosotros han sido menores. Menores quiere decir que nunca han comprometido la vida del paciente y se han podido solucionar el mismo día o al día siguiente del procedimiento. Como usted lo dice, sí, todos los procedimientos intervencionistas o quirúrgicos, por menor que sea, tienen riesgo de complicarse. Desde la anestesia, desde la colocación de los medicamentos intravenosos, desde la incisión pequeña que se hace en la piel, al momento de colocar la aguja, avanzarla a través de todos los tejidos hasta llegar al riñón. Una vez se punciona el riñón puede sangrar también, que sería un sangrado interno que es difícil de visualizar. Sin embargo, en este caso, todo se hace con guía ecográfica y eso nos permite tener una monitoría segundo a segundo de cada milímetro que avance la aguja. Lo hacemos viendo por dónde y hacia qué dirección entra la aguja. Vemos cuando se hace el corte en el tejido del riñón, cuando sale la aguja para mirar la muestra y además a las 2 o 3 horas después de realizar el procedimiento le hacemos otra ecografía para asegurarnos de que no hay una complicación inmediata del procedimiento. Bueno, mire qué interesante que hacía muchos años la radiografía no pasaba de una toma normal de rayos X, después vinieron las ecografías, los TAC, las resonancias, y mire este tema tan interesante, cómo ya pueden hacer una punción de un riñón bajo guía ecográfica con mínimas complicaciones y una experiencia del doctor Ferreira sin ninguna complicación. Bueno, quiero invitarle a los padres de familia y hacernos preguntas a través de nuestro Facebook, Mi Amigo el Doc, o a través de nuestro Twitter, @miamigoeldoc, ya sea sobre el tema de hoy o sobre los futuros temas. Hay padres de familia que tienen muchos interrogantes sobre la radiología, doctor Ferreira, y nos ha hecho algunas preguntas. Vamos a hablar con el primer padre de familia a ver cuál es su duda. Adelante, padre de familia. Doctor García Harker, tengo una pregunta para hacerle a usted. Muy comedidamente, me gustaría saber, ¿los rayos X le hacen daño a los niños? Bueno, muy bien, entonces este padre de familia, doctor Ferreira, nos pregunta si los rayos X pueden hacer daño a los niños. Yo lo veo frecuentemente en el consultorio que el papá me dice, doctor, ¿y otra radiografía? ¿No será que mi niño eso le hace daño? ¿Qué piensas tú al respecto? Perfecto, sí, es una pregunta muy importante y que hoy en día ha ganado un interés especial en los Estados Unidos y, por supuesto, en nuestro país y en nuestro ejercicio profesional. Los rayos X emiten radiaciones ionizantes y esas radiaciones ionizantes, si no se usan adecuadamente y si abusan de una forma exagerada, podrían eventualmente causar algunos daños en los tejidos. Sin embargo, la radiología diagnóstica, como tal en general, o sea, 1, 2, 3 proyecciones, no van a causar ningún efecto importante sobre la salud del bebé. Hay patologías que requieren de exámenes más seguidos o mayor número de exámenes en su vida. Por ejemplo, los pacientes que han tenido la desafortunada noticia de tener un cáncer en su cuerpo, esos pacientes van a requerir no solamente de radiología convencional, sino de TAC. El TAC también funciona con rayos X y la energía que transmite el TAC sobre el tejido humano es potencialmente mayor que lo que hace en los rayos X. Pero en general pueden estar tranquilos de que si no van a estar expuestos a exámenes muy frecuentes, muy semanales, no van a tener ningún problema con la radiología. Hay que acudir siempre a una institución que tenga como filosofía usar adecuadamente la radiación ionizante y protección gonadal, que es muy importante para los niños. Eso es muy importante. Hay departamentos de radiología que no tienen cuidado esto de la protección gonadal,
para los padres que no están muy familiarizados con el tema, es la protección de los ovarios y de los testículos niños, que es donde potencialmente la radiología puede hacerle daño en su vida futura en la parte reproductiva. Pero, como lo dijo el doctor Ferreira, ellos usan la protección gonadal tanto en niños como en niños. Hay otro padre de familia que tiene otra pregunta. Vamos a ver cuál es la pregunta del siguiente padre de familia. Bueno, ¿y qué enfermedades se pueden detectar en los niños con los exámenes de rayos X? Bueno, otra pregunta muy interesante, de pronto más difícil de contestar, que es cuáles son las enfermedades que tú puedes detectar con los rayos X, que creo que son múltiples, pero cuáles serían las de mayor relevancia para ustedes. Bueno, voy a tomar esa pregunta no solamente con los rayos X, sino con imágenes diagnósticas. Los rayos X es la radiología simple, la plaquita que se usa con mayor disponibilidad, es decir, donde acudimos a la consulta en cualquier parte va a tener un equipo de rayos X. Con rayos X podemos tomar radiografías de cráneo, podemos evaluar la columna, podemos evaluar las articulaciones, lo más frecuente que es las enfermedades de la vía respiratoria, el paciente a quien se le quiere descartar una neumonía, podemos evaluar el estómago y las asas intestinales, eso con radiología convencional. Después vino el TAC y la resonancia magnética, que ya no solamente permite ver esas estructuras de forma superficial, sino que ya vamos a mirar por dentro del cuerpo. Entonces, con la resonancia magnética podemos mirar el tejido cerebral, el tejido cerebeloso, podemos mirar las estructuras que van viajando a través del cuello, podemos mirar el corazón y los grandes vasos mediastinales, las arterias como la aorta, la vena cava. O sea que no hay parte del cuerpo que se escape a la exploración radiológica hoy en día. Así es, no hay parte del cuerpo. Y que desde que empezó la ingeniería biomédica, los avances en la radiología fueron muchísimos. Desde que empezó la ingeniería biomédica, el desarrollo de la radiología ha sido grandísimo, creo, en los últimos 20 años hacia acá más o menos, total, ¿cierto? Total. Bueno, vamos a tener otro padre de familia que tiene otra pregunta que nos las hizo en días anteriores. A ver, nuestro padre de familia. Doctor, ¿qué tan seguido se le pueden hacer los rayos X a los niños? Bueno, ya habíamos hablado algo del tema, que es qué tan frecuente se puede radiar un niño. Este padre de familia quiere saber es cuántas placas puede llegar a tomar un niño sin problema. ¿Tú dirías que hay un límite o dependerá mucho, como tú dices, si es una tomografía, si es una resonancia, si es un rayos X, pero más o menos cuál sería el límite para que un papá estuviera seguro? Vale, perfecto. Entonces es difícil establecer un límite real en el ejercicio diario. Sin embargo, yo voy a aprovechar la pregunta para hacer la diferenciación de cuáles estudios emiten radiaciones ionizantes y cuáles no lo hacen. Entonces los que emiten radiaciones ionizantes, es decir, los que utilizan rayos X, son la radiología convencional, el TAC y la gammagrafía. Digamos que esas tres modalidades emiten una energía que sobreutilizada podría eventualmente causar algún problema. Y los que no producen ningún problema son la resonancia magnética y la ecografía. Perfecto. La resonancia utiliza pulsos electromagnéticos de radiofrecuencia y la ecografía son ondas de ultrasonido. Eso es importante. Entonces, porque si un niño le hicieron una resonancia y pasa mañana ecografía y después otra ecografía, su paciente no va a tener ningún problema. El distinto niño que está sometiéndose a radiografías frecuentes, pero es mejor individualizar cada paciente con su médico. Uno, si la radiografía es necesaria, consultada con el radiólogo y el médico tratante, si vale la pena hacerlas, si eso va a cambiar el diagnóstico, el pronóstico del paciente, porque muchas veces se toman radiografías en exceso que no van a tener ningún factor ni diagnóstico ni pronóstico, ni va a cambiar el manejo del paciente, o a veces por el contrario, se dejan de tomar radiografías que son necesarias. Entonces perdamos ese miedo excesivo que tienen los padres de familia y siempre estén en contacto con un radiólogo infantil como el doctor Hugo Ferreira o con su médico tratante. Bueno, vamos a ir a un bloque comercial porque hay muchísimas dudas de los padres de familia, muchísimas cosas que el doctor Ferreira seguramente nos va a querer complementar alrededor de la última pregunta. Y otro tema interesante que vamos a tomar ahorita, que es la displasia de caderas. Muchos de nuestros pacientes que están con nosotros hoy tienen niños con displasia de cadera o luxación congénita de cadera, y es un tema donde el doctor es experto y vamos seguramente a hacer algunas preguntas. Volvemos en pocos minutos.
tenemos a la Tierra. Tu hijo puede aprender más rápido con una buena memoria. Sol, Saturno. El cerebro de tu hijo es maravilloso. Estimúlalo hoy, ya que en sus primeros 5 años se desarrolla hasta un 85%. Dale Enfagrow Premium con DHA. El DHA es un componente clave del cerebro de tu hijo. ¡Mira, ma! Enfagrow es la marca que más recomiendan los doctores en Colombia. Continúa apoyando su alimentación en su nueva etapa con Enfagrow. Bueno, qué bien que se quedaron con nosotros aquí en el programa Mi Amigo el Doc. Recordarles que nos escriban al Facebook Mi Amigo el Doc o al Twitter @Mi Amigo el Doc y diciéndonos cuáles son los programas que quieren tener en la siguiente semana, en los siguientes jueves. Les prometí antes de ir a comerciales que íbamos a hablar de un tema interesante con el doctor Ferreira, que es la displasia de cadera. Yo creo que son muchísimos los niños y los papás me dicen, bueno, pero es que antiguamente no me decían que mi hijo tenía displasia de cadera, esa es la moda ahora, esa enfermedad, y no es la moda. Lo que pasa es que muchos pacientes hoy adultos tienen problemas de cadera, sus trasplantes de cadera son a más temprana edad porque no se hacían los diagnósticos correctos a las edades correctas. Entonces vamos a hablar un poquitico del tema. ¿Cómo diagnosticas tú radiológicamente una displasia de cadera, doctor Ferreira? ¿Qué tan frecuente ves eso en tu oficina? Bueno, no sé si hablar para los papitos, explicarles qué es una cadera normal. ¿Quiere que veamos una de las radiografías? Bueno, perfecto. Vamos a ver una de las radiografías donde está una cadera normal para que los papás conceptualicen qué es la displasia, pero vamos a ver qué es una cadera normal. ¿Qué es una cadera normal, doctor Ferreira? La cadera normal es la articulación que conecta la extremidad inferior con la pelvis. ¿Qué es esta parte inferior? ¿Qué es esta parte inferior? Vemos acá la parte más redondita, es la cabeza del fémur. Es correcto. Y la parte que está hacia arriba es el acetábulo. Perfecto. Que se llama el techo acetabular. Que es y donde el acetábulo recibe el fémur la cadera, el miembro inferior. Como ustedes ven, el acetábulo debe tener una forma redondeada que encaja y es congruente con la morfología redonda de la cabeza del fémur. La displasia de cadera hace referencia a una mala formación, a un mal desarrollo de esa forma redondeada del acetábulo, es decir, de la parte superior de la articulación de la cadera. O sea que esta zona que es redondeada no se desarrolla de esa forma. Exactamente. ¿Cómo se desarrolla normalmente esa forma curvilínea del acetábulo? Utiliza como molde la forma redondeada de la cabeza femoral. Por eso, algunos de los factores predisponentes que existen en el mal desarrollo es cuando esa cabeza del fémur en el desarrollo del bebé se sale de su sitio. Entonces eso hace que ese acetábulo no crezca con un molde, sino que lo hace de una forma irregular. O sea, él ya no tiene un molde para crecer, un molde redondeado, entonces lo hace de una forma plana y se verticaliza, ya no guarda una inclinación adecuada sobre la cabeza femoral, sino que se verticaliza. Perfecto. Esta forma aplanada y vertical es lo que se conoce como displasia de cadera. Y la displasia de cadera hace más frecuente, como ya esto es más plano y más vertical, hace más frecuente. Si quiere vamos a ver una de las radiografías que tenemos donde los padres van a poder ver más qué es este aplanamiento que se ve en la cadera. Entonces este es otro paciente diferente. A la izquierda de sus pantallas vemos cómo la cabeza, el fémur, que es la parte inferior de la radiografía, la parte más alargadita, está por fuera de la articulación. Se ha salido de la articulación. ¿Por qué? Porque el acetábulo, la parte superior, ya no es cóncavo como el que veíamos en la radiografía anterior, sino es plano y vertical, y eso ha favorecido no solamente la displasia de cadera, sino la luxación de la articulación. Y aquí una luxación porque se sale completamente esta cabeza. Pierde la relación articular. De la articulación. Completamente. Entonces aquí vemos cómo un niño está luxado del lado derecho. Y comparativamente con la cadera del lado contralateral, vemos cómo esa fémur está por debajo del acetábulo conservando su relación articular. Entonces la cadera que está visualizándose a la derecha de la pantalla,
es una cadera normal. Y la cadera que está a la izquierda de la pantalla es una cadera que tiene displasia y como consecuencia de la displasia una luxación de la articulación, que a largo plazo lo que va a contribuir todo esto es a una degeneración completa, a unos cambios artrósicos y degenerativos. Bueno, miren lo importante, como nos mostró el doctor Ferrer en radiología, cómo se ve ya esa cadera deformada completamente con las secuelas posterior para el niño, la deambulación, en su vida deportiva y demás. Hay factores que predisponen a esto. Dice, por ejemplo, es muy importante las madres que están embarazadas o que han tenido su bebé recientemente, en donde el ginecólogo les dijo que su hijo estuvo en posición podálica, en posición sentada. Esa posición es un factor predisponente para que su niño nazca con displasia de cadera. Otro es cuando los hijos son primogénitos y hombres, ¿no? Doctor Ferreira, ¿eso predispone un poquitico a la displasia de cadera? Son muy importantes. ¿Por qué? Porque no todos los niños van a sufrir de displasia de cadera, entonces hay que tener en cuenta que siempre hay que elegir, aparte del examen clínico que lo hará un pediatra experto, que siempre es muy importante su experiencia en cuanto a la valoración de las caderas, hay que elegir en algún momento un método ideal para evaluar esa cadera. Ese método se puede esperar a los 4 meses o 5 meses de vida o se debe hacer antes cuando se detecte un factor predisponente. ¿Qué es un factor predisponente? Es un factor que rodea el desarrollo del niño, que está ligado al bebé, que hace más posible o más probable que ese niño pueda tener un problema en la cadera. Entonces los factores predisponentes que están asociados a la displasia de cadera son más frecuentes en las mujeres que en los niños. ¿Por qué? No es que sea una patología racista ni machista, sino que las niñas tienen mayor concentración de estrógenos y los estrógenos favorecen la laxitud ligamentaria. Esa laxitud ligamentaria hace que las niñas tengan más facilidad de sacar la articulación dentro del útero y como consecuencia de esa sacada de la articulación puedan desarrollar la displasia de cadera. Otro factor predisponente es la posición de nalgas de los bebés cuando están dentro del útero de la madre. Cuando están de nalgas, las nalguitas del bebé se van hacia la parte más estrecha del útero. Y eso hace que la cabeza femoral se salga por fuera del acetábulo, que ya lo explicamos. Y eso favorece la displasia. Otro factor es la herencia en primer grado. Es decir, los niños que tengan familiares en primer grado, la mamá, el papá o un hermano con displasia de cadera pueden tener más posibilidad de desarrollar displasia de cadera. Y finalmente son los niños que tienen otro problema en alguna parte de sus huesitos. Entonces los niños que nacen con escoliosis, los niños que nacen no con 5 dedos en la mano, sino con 6 dedos en la mano, entre otras patologías, pueden también tener más chance de displasia de cadera. Y aquellos factores que detecte el médico durante su consulta, de pronto que los gorditos de las piernas no coincidan de una pierna con la otra, a pesar de que el examen sea normal, también vale la pena evaluarlo. Entonces, todos los niños tienen riesgo de displasia de cadera, pero 4 factores predisponentes importantes que ya los comentó el doctor Ferreira. El doctor Ferreira trabaja en el departamento de radiología con una de sus asistentes que es Linney, a quien me gustaría invitarla para que nos ayude a conceptualizar algo del tema. Linney, muy buenos días y gracias por invitarnos a esta invitación. Buenos días, doctor. Muchas gracias por invitarme a su programa. Bueno, entonces es importante la tecnóloga en radiología porque es la mano derecha de ustedes, ¿no, doctor Ferreira? Fundamental. Es mi compañera de trabajo y por tal motivo tenemos que tener los conceptos iguales en cuanto al abordaje de los niños. Bueno, vamos a preguntarle a Linney si para la toma de este examen se necesita alguna preparación específicamente para el de displasia de cadera. Linney, ¿tú qué opinas? No, ninguna preparación. Lo único que necesitamos es 2 personas adultas, si son mujeres, que no estén en estado de embarazo. Bueno, entonces los padres pueden ir al departamento de radiología sin ninguna preocupación, no necesita preparación. Y otro temor es que nos lo preguntaron un padre al Facebook, ¿es doloroso el examen? ¿Va a producir algo de dolor, Linney, este examen?
No, este examen no produce ningún tipo de dolor a los niños. Puede causar de pronto incomodidad en la sala de rayos X por la forma en que vamos a cogerlos, sus extremidades, para poder permanecer en una posición estándar para una buena toma de radiografía, que no nos causen artificios ni movimientos. Bueno, Ligney, muy amable por aceptar la invitación. Me gustaría que el doctor Ferreira, aprovechando su gran experiencia en radiología infantil, nos resumiera en 30 segundos qué es lo importante en displasia o luxación de cadera para los padres que nos acompañaron hoy en el programa. Entonces, primero, no hay que tener ningún temor con que se le tome 1 o 2 placas de radiología convencional. 2, factores predisponentes para displasia, que sea niña, que venga en posición de pelvis o podálica durante el embarazo, que tenga herencia familiar o que tenga alguna anomalía esquelética adicional en su cuerpo. Y finalmente, ecografía de 1 a 3 meses y radiología o radiografía de 3 meses en adelante. Perfecto, mire, son 3 conclusiones puntuales para que los padres de familia queden expertos en radiología infantil. Bueno, quiero recordarles que todos los jueves nos vamos a seguir viendo en el programa de 10:30 a 11 para que todos los padres cada día aprendan más de pediatría. Quiero agradecer al doctor Hugo Ferreira, quien le recuerdo es un eminente radiólogo infantil, jefe del Departamento de Radiología Infantil de la Clínica Materno-Infantil San Luis, a quien lo esperamos tener en futuros programas. Muchas gracias por su invitación, doctor García. Espero que en una próxima oportunidad lo volvamos a ver. Muchas gracias, doctor Ferreira. A todos ustedes nos vemos el próximo jueves, 10:30 de la mañana, después del Café de la Mañana.